Muy buenas tardes, muy buenas noches, muy buenos días, como todos los sábados por 7 años, 14 temporadas, programa número 12, episodio número 12 de esta temporada séptima, o decimocatorce, decimocuarta, 7 años. Estamos aquí celebrando la llegada de una amiga que hace como 15 años no miro, no veo. Cuando yo la vi o supe de su existencia en esos últimos 15 años, era un ser humano. Después era un ser humano acompañado y después un ser humano madre. Y entonces aquí me han traído a la grandiosa Ana Victoria, que nos está mirando hoy, y quien es parte del legado ya de obra de la compañera Karen Sevilla, que le damos un fuerte recibimiento hoy aquí en su club de lectores, que promueve la literatura puertorriqueña de la creación local de personas que se asumen puertorriqueños de una forma u otra. Karen, ¿cómo estás? Encantada de estar aquí, muy contenta y gracias a todos los que siguen el programa y que nos están acompañando hoy. Y entonces todos sus amigos, porque ya tiene un corillo de la vieja guardia, de la otra guardia, no de la vieja, hay muchas guardias en estos días. Y a esos que andan por ahí, pues los saludamos, hicimos promoción para que supieran que ibas a estar con nosotros hoy. Y vamos a hablar de tu trabajo, particularmente ella lleva un rato que se desaparece y de repente me envía un poema para el Pozo Antillano y le decimos, pues claro, con mucho gusto. Pero como que reapareció el jueves, el día de San Gil, y me dijo, yo tengo un poema que quiero que salga y negociamos si era en Página Cero o si era en Revista Dominical. Y yo le dije, Página Cero, y dijo, Página Cero, pero yo estaba pensando en Caribe Imaginado de Revista Dominical. Y me pongo a investigar su trabajo porque hace un rato que no nos seguíamos y veo que tenemos El Mal de los Azares, que es un nombre extraordinario, 2010, y este trabajo es publicado por El Sótano, los muchachos esos de Mayagüez. Y luego tenemos Parque Prospecto 2014 de nuestro amigo Samuel Medina y la editorial AC, de la extinta librería AC allí en Santurce. Y vamos a empezar hablando de cosas que tú quieres hablar, que yo sé que tú quieres hablar, que es de ti. ¿Quién es Karen Sevilla? Porque me hizo unos cuentos bien buenos, que yo no los voy a contar a menos que ella los cuente. Aparte que te puedo decir algo, no has cambiado nada, nena, estás igualita. Ay, gracias. Este es el encuentro de los igualitos. Igual. Pues Karen Sevilla es una lectora que ama los libros desde su primer recuerdo prácticamente. No es por comparar, pero mi cerebro es muy dado al lenguaje. Fui una lectora precoz. De los recuerdos que tengo de mis 3 años de edad, 4, 5 años, casi todos tienen que ver con libros. Y pues tenía mis libros infantiles, mis libros para, pues ya dirigidos a adultos o clásicos, y tiene que ver con ese amor y con esa búsqueda de entendimiento, con esa observación. Y de ahí precisamente al día de hoy nace mi amor y mi inclinación por la escritura. Qué chévere. Yo veo que naciste en Bayamón, y Bayamón es un municipio que yo tengo una relación de amor y de distancia, porque yo estudié en Bayamón, me crié escolarmente hablando en Bayamón. ¿A qué escuela tú fuiste en Bayamón o no? Pues yo fui a la extinta, yo soy de Bayamón y de la frontera hacia Guaynabo, me crié ahí, la familia de mi madre es de Guaynabo, una familia antiquísima de allá. Pues yo me crié me formé en una escuela que se llamaba Lincoln Military Academy. La Lincoln Military Academy. Hasta que cerró, fui a esa escuela. Sí, ¿cómo se llamaba el general que dirigía eso? Era Valdés. El coronel Valdés, el que iba a la luna, el de los viajes del ¿cómo es? El módulo de comando. Y todos esos programas de subir a la luna. Ay, Dios mío, eso es mi infancia dura. Ese ya no está. No. Eso es, fíjate, es la migración cubana, sí, de los 60 y cómo él llegó a hablar de cohetes y la NASA. Nunca sé, tenía un programa sabatino, creo que era, de los viajes a la luna. Producción, te hubiesen gustado mucho esos programas, porque se pasaba hablando cómo llegar a la luna y el módulo de comando. Yo me acuerdo del módulo de comando. Porque había otra competencia que era la otra escuela, que era la American Military del capitán Balquín, o el coronel Balquín. Y esta era del coronel Valdés. Todos estos coroneles salieron de Cuba. Yo no voy a entrar en eso porque sería abrir otro paso.
Ay, yo me acuerdo de esa escuela. Esa escuela después acabó en Trujillo Alto, porque la movieron de Guaynabo para Trujillo Alto y después creo que cerró y cambió de nombre y ahora tiene otro nombre lo que está allí. Ok, y entonces tú dices que desde chiquita te gustó leer y te gustó Mucho. pensar la literatura. Yo después hablar de ella porque es que hay una canción muy bonita de Cheo Feliciano que dice de cualquier malla sale un rato, no es negativo, es que de cualquier punto hay una sorpresa. Y entonces uno va descubriendo gente que no ha visto en 15 años y que tiene una formación educativa en literatura extraordinaria. Estaba viendo su resumen y de repente uno dice, como te va a la calle, y nena, ¿dónde tú estás? Porque tú no estás en la Yupi, ¿entiendes? Y yo sí pienso de que este país tiene demasiados talentos que están en la superficie y demasiados talentos que no estamos viendo, pero que están ahí. Así que, ¿cuándo empezaste a pensar en la literatura? Pues yo de muy pequeña, yo no crecí, por ejemplo, yo crecí en un entorno, en unos cuartos llenos de libros, pero yo no veía parientes cargando libros, yo no los veía leer. Eso era como algo exótico que yo hacía, por así decir. Mi madre pintaba, nadie, y llegó a desarrollarse en técnicas de una manera fabulosa, pero nadie más pintaba. Entonces yo tenía este amor para los libros y resultó ser algo en mi entorno bastante solitario. Luego yo me entero que de mi familia paterna, varios familiares que yo no conocí amaban los libros. Iban a competencias de vocabulario, de dicción, de oratoria. Son de Vega Alta. Pero fue algo que yo desarrollé muy a solas, que lo hice muy mío. Entonces yo no sabía, digamos, para 3, 4, 5 años, Daniel, yo no sabía lo que era una presentación de un libro. Y yo me sentaba, o sea, ponía una mesa como esta, ponía los libros, situaba mis peluches y yo les presentaba el libro. Les mostraba de qué editorial lo había publicado, dónde estaba la editorial. Le hablaba un poquito de la biografía del autor y lo que había leído del libro y que me llamaba la atención. No sé de dónde saqué eso. No lo sé. Y entonces yo quería desde muy pequeña, fantaseaba también con ser abogada. Entonces hacía el mismo setting, jugaba que era abogada, pero me cansaba como a los 3 o 4 minutos y pasaba entonces a presentar mis libros. No sé de dónde sacaba esas cosas. Yo creo que hay quizás una soledad en la niñez, ahora yo mirándolo, que las canalizaba de esa manera y encontraba en los libros esos puntos de encuentro, porque en retrospectiva eso era lo que eran para mí. Y como no entendía, por ejemplo, yo agarraba una Divina Comedia, una Ilíada, un libro de psicología, era chiquitita, yo no entendía. Y escribía en una libreta lo que sí iba entendiendo. ¿Y por qué yo pensaba que no lo entendía? Yo sabía que eran libros porque no eran dirigidos para niños, pero ahí entonces nacía otro reto, ir a refinarme como lectora. Ya para los 5 o 6 años, yo empiezo a escribir lo que para mí era novela, eran unos cuentos breves dentro de una libreta, y yo sabía que no eran buenos. Y vinculé el que tenía que refinarme como lectora para entonces poder atinar como escritora dentro de lo que yo quería hacer. ¿Y esto era a los 5 años? Sí, estoy hablando de 5 años, puede ser que 4 o 5. Ok. Cada cual tiene su pasado, ¿verdad? Y es interesante cómo tú describes el tuyo, pero ese amor por la lectura y ese amor por la redacción, que nos lleva a pensar, y ahora te traigo como anécdota, la última vez que nos vimos fue en el Museo de Arte Contemporáneo, en un evento que había hecho la compañera Fuster, Ana María Fuster Lavín, de encuentro allí. Yo me acuerdo haberte visto esa noche allí, después nos dejamos de ver hasta este encuentro hoy. Y es interesante porque cuando uno lee tu resumen de las cosas que has hecho entre Puerto Rico y en Estados Unidos, porque has vivido varias temporadas en Estados Unidos, y veo que has trabajado como, por decirlo, lo que yo llamo la administración de las palabras, es decir, edición, traducción, has hecho una maestría en estudios graduados de creación literaria en un sitio
con su buena reputación que es en NYU, New York University, y veo que has estado ahí cosechando, y en el proceso, en los últimos 15 años, publicaste 2 poemarios, pero ¿qué a lo que te concentras más en la poesía? ¿O te has concentrado también en hacer ensayos o otro tipo de género? Pues a mí me gusta la... Porque es que la infancia empezaste haciendo novelas de un párrafo, y eso está chévere, son micronovelas, y puedes contar mucho en un párrafo. Cuéntame. Yo creo que en esencia yo soy algo que no, de lo menos que he publicado, yo soy narradora. Okay. Yo soy más narradora. Mis primeras publicaciones fueron en narrativa en el periódico El Nuevo Día. Porque vi que trabajaste también en el periódico. Yo publiqué en el periódico con el certamen de cuentos. Okay. Esa fue la primera vez que yo publiqué en mi vida. Okay. Sometí un cuento al certamen. Yo traté de pulirme durante años y yo entendía que lo que yo producía, a mi entender como lectora, según yo, no iba a llegar a las rondas finales, según yo, juzgando lo que yo escribía. Obviamente no sabía que se iba a someter, adelantándome muchísimo. Pero persistí y hubo un año que vi mi producción lo que había producido ese año y yo dije, yo creo que este año sí. Y nunca había publicado nada. Y gané. Ex aequo, compartí el premio en el primer lugar. Y entonces así ha sido, libros que he tenido engavetados literalmente que nadie ha visto. De repente veo la oportunidad de un certamen, pues he participado y así es como ellos ambos. De hecho ha pasado con y el libro que tengo inédito también así fue lo mismo. Lo tenía en una gaveta, se titula Lumínica y vi una convocatoria en Washington. ¿Y ganaste? Gané. Una amiga me la había mostrado que daba día y medio para enviar y gané. ¿Y no se ha publicado? No se ha publicado. ¿Ni era parte del premio la publicación? No. Para Seattle Escribe tiene que ver también la Library of Congress, Washington Mineral School. Sí, se escogieron a 4 escritores a nivel de Estados Unidos. Okay. Y me da un poquito de nostalgia porque ese libro, como digo, que uno tiene en gaveta, que a veces uno dice, esto no está. Sí. Ok, por lo tanto, la pregunta clásica que me pediste, que si se iba a hacer, pero es que es una pregunta clásica, ¿qué es lo que te lleva a escribir? O sea, ¿qué es lo que te motiva para escribir? Múltiples cosas múltiples razones que se van haciendo más claras según uno vive. Según uno gana experiencia. En un principio, las más claras, que yo las vinculaba y aún las vinculo con mi amor por la lectura, yo escribo los libros y los textos que no encuentro. Pero entonces así de grande es la exigencia. A mí me encanta cocinar. Uno no lo debe decir, pero me encanta la cocina y lo vinculo mucho. Hay un ensayo de Rosario Ferre que creo que se titula La cocina de la escritura. Yo vinculo mucho a la cocina con la escritura, seleccionar los ingredientes, ver qué es lo que voy a hacer, por cuánto tiempo se van a cocer. Pues para mí la escritura se parece muchísimo. Y yo cocino lo que quiero comer y quizá en un restaurante lo venden, pero yo le añado este ingrediente. Pues en la escritura más compleja, más cuesta arriba, yo escribo literalmente los libros y los textos que a mí me permiten acercarme a ese tema, en los que yo tenga que darle, qué carne, qué vida darle, y yo quiero leer y no encuentro. También yo tengo... Es que me tengo que cambiar una película de Sandra Bullock, que es la del marido que se muere en un accidente de carro, no sé si lo has visto. No. Y entonces ella va soñando, ellos están peleados y él realmente se había ido de la casa, tenía otra pareja, esto y lo otro, un rollo ahí, pero ella quería perdonarlo y él se muere en un accidente de carro. No me acuerdo del nombre de la película, lo podemos chequear ahorita. Crash? No, Crash ¿no? Es la de David Cronenberg, la del accidente circular. Es un clásico, pero esta yo te chequeé ahorita. Y entonces ella en el sueño va teniendo sueños toda la noche, pesadillas, va recreando el amor con su marido, se vuelven a reencontrar en el sueño y se reconcilian, ¿verdad que sí?
porque la vida real no era la que ella quería la vida alterna. Y en ese sentido, después hay otra versión con Tom Cruise de The Edge of Tomorrow, que es una película que van extendiendo la guerra para poder completar el ciclo del amor, por decirlo de alguna forma. Pero es interesante pensar, yo quiero un libro que no existe, pues yo voy a escribir de ese libro. Yo leo literatura y no me satisface, yo escribo. Y eso es una gran motivación, es decir, tú, como dirías tú desde la lógica de administración de empresa, que te gusta el negocio, es una oportunidad que está ahí para poderla contar. Y eso es lo que están buscando. Sí, y es un efecto también que quiero conseguir y que quizás pues no lo he hallado. Y también es uno sigue leyendo. Pero algo que me llama mucho la atención, que es otra de las razones, y algo que tú comentaste, Daniel, escribir es una manera de editar la vida, no necesariamente la vida de uno, pero las experiencias, lo que uno conoce, la esencia que uno le saca a las experiencias. Es una manera de editarla. Y es muy curioso porque uno está construyendo una mentira para llegar a esa verdad. Como hay un libro de Vargas Llosa de ensayo, La verdad de las mentiras, de cómo los escritores también tienen que construir estos aparatos, por así decir, por hablar de una manera muy abstracta, que es una verdad, una propuesta que tiene que funcionar en el libro. La película se llama Premonition. Premonition también. Sí, yo creo que uno escribe por distintas razones. Vamos a hacer un diálogo aquí. Y una es el libro que no existe, que a mí me gustaría que existiera. Yo veo libros, yo escribí un libro sobre la guerra que se llama Yo no he visto a Linda, porque me molesté con todos mis amigos que se pusieron a escribir libros de Vietnam, de Irak. Entonces yo veo lo que están haciendo y gente que ideológicamente somos afines, pero tan complacientes con la guerra, ¿verdad? Y entonces dije, no, pues ese no es. Así que voy a hacer uno que sea tan incomplaciente con la guerra. Entonces, pues es un contracanto, ¿verdad? Pero cada cual va a tener una razón distinta. Es como uno escucha una historia y uno dice, no, es una historia de miles que hay y no todo hay que ver. Pero esta historia pudiera ser. Y lo otro, en libros ya además de naturaleza histórica, por ejemplo, grabo o no grabo el testimonio de fulano. Porque fulano tiene 90 años, yo creo que tiene algo que contar. Mi casa es fulano, no, está retirado hace 100 años, no sé nada. Pero es que tiene un testimonio que a mí me interesa y lo voy a capturar. Entonces, cada cual tiene que buscar el filo de lo que le provoca. Y yo no creo que es... yo estaba ahora en la universidad, estaba con una bibliotecaria que es filósofa. Y yo creo que yo le decía ya de chiste, cuando tengas tu doctorado, tú vas a poner un letrerito que dice María Pérez, filósofa, solo por citas por consulta. ¿Cómo es? Consultas por cita previa, ¿entiendes? Porque es que explicarle la vida a la gente es grandioso. Pues poder contar la vida también es grandioso. Y eso yo creo que es la razón tal vez que crea una afinidad en la escritura, poder contar algo que a un lector o lectora le provoque. Uno le satisface, pero tiene que provocarle de frente, para que haya una comunicación. Y a veces no tienen que ser estas grandes historias revolucionarias, porque es considerar que el trayecto sea más importante que el destino en sí, ¿verdad? Sí, eso es Cavafy, eso es Ítaca. Ese Cavafy, Ítaca. El Cavafy. Sí. Importante es el trayecto, no es llegar. Sí. Mira, entonces, has estado escribiendo siempre, pero empezaste a publicar en los últimos 15 años. Sí, yo estuve un tiempo que lo traté. En libros, porque estabas publicando en otras formas, en colectivo, o en revistas, o en certámenes que participaste. Tienes toda la razón. A mí me gusta mucho trabajar libros, propuestas. Okay. Para mí, sacar un libro no es simplemente agarrar, por ejemplo, publicar un libro, no es solamente agarrar, pues déjame ver todos los poemas que tengo, no, yo trabajo por propuesta. Hay un efecto que quiero lograr, un camino que quiero recorrer, y de ahí entonces voy construyendo de una manera muy abstracta. Por eso fue lo que me llevó a trabajar que tuve el honor de trabajar con Louise Gluck, medio año. Sí, lo vi.
En mi estancia en Estados Unidos, ella estaba en Yale, yo estaba en NYU. Me acerqué con una propuesta al departamento de inglés de Yale, ella la aceptó y entre mi propuesta yo le comentaba a ella cómo yo percibía, me atreví en ese entonces, ella ganó el Nobel en el 2020, eso fue mucho antes, que me llamaba la atención cómo yo percibía que ella construía sus libros, cómo funcionaban sus colecciones. Yo trataba de trabajar así, aspiraba a trabajar así, y que quería trabajar con ella, y así fue, aceptó. Tuvimos medio año trabajando. Ok. Y ahí trabajaron en una traducción, fue lo que estuvieron haciendo. Sí. ¿De quién era la traducción? Mía, de sus trabajos, yo leí buena parte de su obra, y entonces fui por colecciones armando, y yo perseguía un efecto que yo adivinaba en Louise, que ella conseguía con sus poemas, y era de lo que yo aspiraba y aspiro. ¿Qué? No había nada gratuito en sus poemas. Ella no es una poeta fácil de leer. Ella es era un arquitecto. Como digo, para mí la gran mayoría de sus libros de poesía yo los veía como un aparato, algo que funcionaba en sí. Y ella tiene múltiples colecciones de poesía que también son hermosísimas, pero ya poemarios yo los veía con una razón de ser y una secuencia y un nivel artístico y de genialidad muy particulares de Louise Gluck. Cuando le entregaron el Nobel, no me sorprendió. Tuve amistades que me escribieron, y también ex compañeros y compañeras de NYU, y me decían, es que yo nunca había leído un libro de Louise Gluck o no la conocía, aparte del interés, como estábamos en el mismo salón de clase, y es que es muy particular. Una vez uno se adentra en sus trabajos, más allá de un poema, uno se da cuenta de esta intención que ella tiene. Y antes de yo encontrarla a ella, yo quería algo así en mis libros. No me estoy comparando con ella, pero como yo leía ensayo, filosofía, novelas, poesía, y luego, si me permite, hablo del primer libro que yo publiqué, que fue que yo lo vertí de un género a otro. Y ahí entonces vino el reto de crear ese efecto de armar dentro de un libro de poesía. Y entonces, en influencias contemporáneas, tienes a Louise Gluck como influyente en tu mundo creativo, en tu capacidad creativa. Antes de ella, ¿había algún otro referente de influencia? Muchísimo. Y son personas que, algunos vivos, algunos muertos, que uno les tiene amor. Uh-huh. Amor, yo recuerdo, y pasa cuando uno ama la lectura y encuentra esos autores favoritos, hay un antes y un después. A mí me pasó, por ejemplo, con Manuel Ramos Otero. Okay. Hubo un antes y un después, y dije, uno puede escribir así. Y él tenía su vida, tenía su campo semántico, y decía, uno puede escribir así, y es sumamente bello. Me pasaba lo mismo con Néstor Perlonger de Argentina, cuando, por ejemplo, la obra de Julia de Burgos, que cuando yo era muy joven no le encontraba la majestuosidad, no la podía ver. Pero cuando cruzó un umbral y la pude ver, un antes y un después, escritores que a uno les gusta, que les cambien a uno. Uno es, de cierta manera, el resultado de los libros que uno lee, cuando a uno le gusta la lectura así. Como cuando uno viaja, hay un antes y un después de esos viajes literalmente. Si uno viaja a Washington, uno se va a Nueva York, uno va a Berlín, un antes y un después. Uno no vuelve igual. Y también es bueno crecer cronológicamente, porque uno puede decir como yo era a los 20, como yo era a los 30, como a los 40, a los 50, a los 60. Pero eso está interesante porque normalmente aquí la gente que se siente, nadie habla de la literatura que lo influye. Yo no conozco la obra de Louise Gluck, pero voy a buscarla luego. Y
y ese referente me influenció en la arquitectura de las palabras. Uno tiende a pensar, por decir algo, hay unos referentes que son raya comercial, es decir, pues si tú sientas mucha gente aquí que dice, no, Pablo Coelho me influenció, yo puedo coincidir o discrepar, pero es que es masivo, es una masificación. Pero si yo busco, por ejemplo, estaba leyendo recientemente la novela de Graziani, no Graziani Miranda Marchand, sino Graziani Miranda, tiene un segundo apellido, que es el poeta de Nueva York, padre de Miranda Marchand, aquí, que era un monstruo, pero un monstruo. Yo descubrí ese tipo recientemente, lo tengo por aquí el libro, y me ha impresionado tanto esa obra porque coincidió con dos cosas, coincide con una extraordinaria, la obra de Cristiana Miranda Archilla, Polvo, y es un extraordinario ensayo de Orlando José Hernández, que me hace ver a esta figura que era todo logista, pero murió en los 90, o sea, no es Luis Acapetillo 1910, es un tipo que murió hace menos de 30 años, y que era de todos logistas, anarquistas, separatistas, independentistas, socialistas, y lo más cómico, vivía de una botánica, ¿entiendes? Y él vivía de su botánica, pero escribía una poesía contestataria. Entonces, yo pienso, esto es un descubrimiento, yo pienso de que este tipo pues puede ser un antes y después, pero ¿para qué? Para yo escribir mejor, para yo seguir esa dirección, para yo coger ideas, y que cada cual decida. O sea, yo creo que cada escritor va a decidir. Lo interesante es que uno no es, es que ella es una gran escritora, ¿y dónde está? Metida en una cabaña allí escribiendo sin leer a nadie. No, no es verdad. Tú estás leyendo, influenciándote por otra gente y desarrollando tu propia voz. Y eso yo creo que tiene mucho valor. Pasando entonces, tenemos dos trabajos y empezamos con El mal de los azares, que tú le pones unos títulos ahí bien duros también. Yo te he estado publicando, así que yo veo lo que tú escribes. El mal de los azares es algo fuerte, cuéntame ese libro, 2010. Pues El mal de los azares era una novela corta, que a mi entender no salía. En el sentido no salía, es que yo no podía lograr el efecto que yo quería, ni mostrar la madurez de la voz narrativa, estructura, no me estaba saliendo, y la estuve trabajando, digamos, 2 años la novela corta, no salía. Y recuerdo que para algunos capítulos hice escaletas como tipo cine. Es que tú eres una escritora muy seria, yo escribo como los locos, yo le escucho ahí y Dios mío, por eso es que yo no llego ni a primera en nada en la vida, me muestro una estructura ahí, sigue. Entonces, los resúmenes, literalmente lo que yo consideraba resúmenes de capítulos de esa noveleta, eran poemas. Entonces recuerdo una noche yo sentada así, con mi taza de té, digo, ¿no será que esa novela es un libro de poesía? Y empiezo a verterlo de género. Y entonces estuve 1 año y medio, recuerdo, vertiéndolo. Y lo tenía engavetado, no se lo había mostrado a nadie. O sea, yo sí a algunas amistades le habíamos hablado de la novela, pero ya este proyecto literalmente en una gaveta, impreso. Y veo una convocatoria de un certamen de aquí de la Universidad de Puerto Rico, recinto de Río Piedras, un fin de semana. Y digo, voy a mandar el libro. Nadie lo había visto. Lo mandé. Fui cuando abrí el correo y gané. Y ese libro fue también premiado en el Pen Club de los libros publicados. Ganó inédito y después ganó como publicado. Ganó como publicado. Y entonces eso me ha ayudado mucho. La lectora más crítica que tengo creo que soy yo misma. Okay. Mi primera lectora y me ha ayudado a ser un poco más condescendiente, a tener un poco más de gracia conmigo misma, porque me sorprendió, yo no me lo esperaba. Y como digo, de todos los certámenes que mis textos, no digo yo mis textos, porque ya yo cuando los dejo ir ya son aparte de mí, lo veo de esa manera, una manera rara de verlo, que han logrado ser premiados o alguna distinción,
típicamente nadie los ha visto. Son proyectos que trabajan en míos. el mundo inédito. Interesante que Lumínica, ¿es que se llama? Lumínica. Es un libro que ganó premio y no está publicado. Eso me parece impresionante. O sea, uno aquí viviendo con la agresividad no que tengo que publicar y tú lo estás dejando que se siga madurando solo. Vas a publicarlo, me imagino, Sí. pero todavía no es el día. Está Sí. escrito, estoy esperando regresar a él y no encontrarle nada. Y en el interín, pues estoy desarrollando otras 2 propuestas que no me dejan casi dormir. Hay una que está así de prendada. Y entonces, vamos con los azares. Escógeme un poema de azares. Ah, Porque el azar es la suerte y en teoría del conflicto, para mí es el 50% de cómo se resuelve la vida. Amanecerá y veremos, como dicen en Colombia. Ya veremos qué pasa mañana. Así que el mal de los azares, y yo podría ser también el bien de los azares, pero tú pones el mal. Así que vamos a ver de qué trata esto. Léenos algo. este se titula Hasta estas ganas de llegar a un fin. Hasta estas ganas de llegar a un fin. Temerosamente inconcluso hemos llegado. En este páramo verde mira los frutos en el suelo. No te pedí que navegaras aguas blancas, pero odias el azul. Solo quise que arrancaras el hielo que te alejaba de tu forno. Desistes distante al calor de los amparos y sigues como niño abrazado a tus orillas. Puede ser que un agua calma, estrepitosa, arrastre días verdes cuando estés de vuelta, aunque sea tarde para tu mirada gris. No advertí tu paso por mis temporadas, ni quise hacerte estatua de cal, pues aún espero por las manos que te hicieron escultor lóbrego de mis ruinas. Quizás cuando subas hasta el fondo del desvelo y ya no reconozcas el frío en tu piel, menos recuerdes la carne ni la tierra mojada que te aguardan desde esta otra orilla. Yo me acuerdo que tú leías así, yo te escuché a ti en el pasado. Entonces, no solo escribe bien, no solo tiene grandes títulos, no solo ha publicado con editoriales de respeto profundo aquí, Sótano y los libros AC, pero entonces también lee bonito, como que uno dice, wow, esta mujer hay que prestarle la atención. ¿Y dónde tú aprendiste a hacer eso, muchacha? Sola, con mis maestros acá en la No, UPR, con pero los títeres, sola. cuando tenía 5 años que ponían las marionetas. Yo aprendí, como no podía, tenía este problema de comprensión de lectura por múltiples razones, yo aprendí la importancia de leer en voz alta. Y al día de hoy casi todo lo leo en voz alta, y cuando era profesora acá en Río Piedras, fomentaba mucho eso en mis estudiantes, lean en voz alta. Tú eres amiga de... ¿Cuál es el apellido de Eric? Eric el poeta. De Eric. Es que tú lees como él. Landrón, Landrón es amigo tuyo, ¿verdad? No lo conozco. Pues Hemos vamos a hacer coincidido un mucho, junte de lo ustedes y lo respeto vamos a poner los mucho. dos a leer. Y Mayrin también. Yo he estado con Mayrin en estos días, Cruz Bernal. Ay, amada. Y sí. Ok, entonces tenemos los azares. ¿Alguna razón para escribir un libro con el título del mal de los azares? Era el título de la novela. Ok. Era el título de la novela, y la propuesta más allá decía como que no hay casualidades, todo tiene una razón de ser. A mí me gusta mucho Maya Angelou, Ok. en un momento en que ella dice, yo no pierdo, yo aprendo. Mientras yo aprenda no estoy perdiendo. Y quería trabajar eso. En la novela era como un tipo Bildungsroman, una novela de crecimiento. Yo creo mucho por eso también me encanta también ese género de la novela. Te dirige como una carretera. Muchas veces yo la veo como una carretera, y famosamente está esta analogía de la novela con la carretera, pero de crecimiento. Y yo creo que no importa la etapa de vida en la que uno esté, uno crece. Y si uno se lo permite, uno se conoce. Y si uno se lo permite, uno evoluciona, abre la mente. Y uno desaprende.
para aprender con todo lo que eso conlleva. Pero me vas cambiando de gente, ahora me trajiste a Maya Angelou, que premio Nobel también, y premio Nobel, me corrige, ¿o no? Creo que sí, Sí. no sé, creo que sí. Y murió hace unos años, demócrata, Fabuloso. y hacía una unas mujer fiestas que todo el maravillosa. mundo iba, hacía unas fiestas muy grandes, ella vivía en el sur. Pero dentro de esa conversación es interesante porque me vas cambiando de referente. Tengo un buen título de una novela transmutada a poesía, pero todavía no me responde ¿por qué el mal de los azares? Me gusta mucho la musicalidad y pues como isleña al fin muy atada al mar. Y entonces está esa proximidad, no son sinónimos, pero No, del sí. mar al mar. Ajá. Pero siempre hay de nuevo cambiando de referente, hay una canción que dice que de Gustavo Cerati que lo irónico del mar, de perderse en el mar es morir de sed. Pues el mar y el mar. Una vez a mí me arrastró una corriente marítima también, del mar al mar. Pues así, cada cual bailando, ¿verdad? Atando. Pero permaneciendo pues en este tema de los títulos son, por lo menos para mí como escritor, importantísimos. Este último poema que te envié nació precisamente de sí tenía una intención de lograr algo que quería en el poema que escribí, pero fue una palabra del título a la que me llevó a ese poema. Para algunos escritores los títulos son importantísimos. A mí, tanto es así que típicamente dentro de mis libros hay alguna referencia en título de poema o verso del título del próximo libro o del libro que estoy escribiendo. Eso pasa mucho. Ok. Y entonces después tenemos el segundo libro, que es Parque Prospecto. Y eso lo hiciste con AC, que era en su momento una editorial radical, vanguardista, de gente chévere que hicieron cosas chéveres. No sé si siguen ahora, por lo menos la librería ya no la tienen. 2014. ¿Por qué tenemos Parque Prospecto? Parque Prospecto, yo lo escribí en Nueva York, entre Nueva York Park. y yo vivía cerca del Prospect Park y ese libro fue escrito en Prospect Park y escrito en el Washington Square Park, que estaba casi al lado de donde yo estudiaba en NYU. Yo me llamaba mucho, yo me sentaba en el parque en vez de ir a la biblioteca. Me gustaba sentarme en el parque a observar a la gente. Yo puedo trabajar, centrarme a leer y a escribir con múltiples personas pasándome por el lado, muchas cosas ocurriendo. Y se volvió una especie de laboratorio para mí el parque. Yo me sentaba a escribir con guantes, mi abrigo, mi bufanda. Y casi todo ese libro yo lo escribí entre esos dos parques, el Parque Prospect y el Washington Square. Prospecta como en la 14. Es Brooklyn, ya. Es Brooklyn. Okay. Un parque grandísimo, de hecho. Sí, yo fui allí. Déjame clarificar una cosa para que no me digan cuentistas. Que Maya Angelou no ganó el Nobel. Murió en el 2014. La que ganó el Nobel en el 93 fue Toni Morrison. Sí, déjame cualificar eso, porque si no, estoy como Farruko y Tito el Bambino, que dicen, tú escuchaste la canción, está buenísima, de la 1 a la 167, pero están borrachos. Es la 3, Carolina, y la 167 en Bayamón. Y ellos hacen, pero por eso hay que corregir, porque está grabada la canción ya que dicen de la 1 a la 167. Ok, así que tenemos eso en el Parque Prospect en Brooklyn, donde te sentabas a ver la gente y escribiste. ¿Poesía o literatura o narrativa? Ambas, pero el libro que completé fue el de poesía. Ok, y ese lo publicaste. Y ese libro ha tenido su propia vida y tú me dirás, pues yo no sé si lo presentaron aquí o qué hicieron con este libro, pero es un libro con una editorial que está, no sé si está activa, pero ellos cerraron hace un rato ya la librería que tenían. Y
de ese libro, cuéntanos, ¿cómo le fue? Pues, o nuevamente engavetado. Es que Samuel y yo éramos panas y las cosas que hacía Samuel a mí me gustaban mucho. Muy inteligente Samuel, muy talentoso. Engavetado, y lo mandé a una convocatoria del Instituto de Cultura y fue finalista. Ok. Y entonces desde ahí pasó a ser publicado. Ok. Interesante, tú coges en serio los certámenes. Es una forma de conversar para ti. Es una manera de yo poder ver quizás o aprovechar, yo aprovecho ese espacio de lectura anónima, de este panel de personas seleccionadas para ver lo que no veo. Lo aprovecho así, de esa manera. Como digo, los dejo engavetados, no sé, yo lo reviso hasta que no le encuentro más nada. Cuando yo llego al punto, por ejemplo, que les cambio algo, lo guardo, vuelvo, reviso el texto y le quito la edición que le hice y lo vuelvo, ya digo, ya está. Y entonces pues surgen las convocatorias y digo, pues tengo esto. No sé si encaje, no sé cuán buen visto esté, no sé quiénes serán los miembros del jurado, voy a probar suerte, ya el libro tiene vida propia y ha sido así lo que he publicado, ha sido hasta la fecha premiado. Okay. Entonces, léenos algo de Parque Prospecto. Parque Prospecto. No me gusta dar este trasfondo antes de leer, pero literalmente escrito en un parque y literalmente observando lo que el poema describe. Okay. Se titula De lo irremediable. No lo mediría con algunas horas de monólogo cuasi infantil o con algún remordimiento gutural en el fondo un tanto débil. ¿Para qué pasarse un puñado de horas en un parque que flota sobre parches de ajedrez sin que llegue el turno de jugar y se enfríe el café con verset? Un extraño espejismo alertaba sobre no jugar versus el máster ruso sobre no a la matiné acompañada sobre no contar los cabellos en la ducha sobre no extrañar sobremanera sobre todas las cosas. Transito tímida, bolsa olorosa a cafetín bajo el brazo. Mientras la noche se escurre, prometo no más contar fichas de menos hacia un otro mes. Tú trabajas mucho la palabra, la selección de las palabras, la selección del mensaje y el contenido. ¿Por qué? Más allá de lo que te puedo decir como poeta, ¿sabes? Lo que quieres entender. Yo creo que el amor a la palabra es energía. Entonces hay unos componentes dentro de la comunicación verbal, lo que es el tono, sí, la selección de las palabras, el mensaje, pero todo eso complementa, y no estamos ni siquiera también hablando de la comunicación no verbal, que complementa el mensaje y logra un efecto. Yo creo que es que amo la palabra y el español es una lengua tan rica, tan diversa. Y yo amo el inglés, yo tuve una crianza bilingüe, escribo principalmente en español, pero yo creo que es que hay tanto que se puede hacer, de tantas maneras que se puede trabajar el idioma. Y ahí viene el reto, de qué manera sí, de qué manera no, y todo viene del efecto, al efecto que uno quiere lograr. Y me encanta también de la poesía, yo miro mucho la estructura de los versos. Me encanta de construir, o sea, centrarme en esa estructura, dónde termina. No. Yo edito mucho en voz alta, también por eso. Y eso lo aprecio mucho. Ay, no me quiero salir del tema, pero de Julia de Burgos, la estructura de sus versos, donde ella respira, donde ella pausa. Ella también ha sido una de mis grandes maestras en ese sentido. Pero es estas posibilidades del lenguaje que son... Entonces cuando uno se adentra en unos proyectos y uno lo ve así, uno casi no duerme.
estoy pensando en ese verso, estoy pensando en ese próximo poema, y es como si uno estuviera poseso casi por la energía, el lenguaje de la energía y la inercia que hay en el propósito, la inercia que hay en los títulos, que ese trabajo que se asoma. Es chévere. Normalmente la gente que se sienta aquí no me habla de estructura en la composición, me hablan de otras cosas. No estoy diciendo mejor o peor, simplemente es interesante ver eso, porque este libro de Miranda, de Graciani Miranda, a mí me parece interesante porque el ensayo que lo antecede, los poemas, es un análisis meticuloso de la estructura compositiva de esta persona que a mí me ha sorprendido. O sea, yo tengo que decir, uno se pasa leyendo y no todo a mí me sorprende. Y no todo lo que me debería sorprender me sorprende. ¿Está bien? Otro día leí una novela de una escritora local, una señora que me trajo, estuvo aquí con nosotros y me trajo copia de su libro. Y de repente la novela me embulló y me la leí y me pareció que estaba bien editada, que no tenía problemas real alguno de, por lo menos, de comprensión para que pueda. Pero lo que más me gustó fue cómo me estructuró toda una historia bien sencilla de lo que fue criarse en un pueblo, luego en una barriada y del día que llegó a la universidad. Eso era una historia sencillita. Pero para que yo me la lea, digo, yo quiero acabarlo, es chévere. Entonces, algo que dijiste ahorita, que uno le trabaja mucho, uno va leyendo cosas, ¿verdad? Y tiene todos estos diálogos con el autor, no solo porque escribiste el libro que yo no quería escribir, no solo porque escribiste un libro que yo creo que lo pudiste haber escrito de otra forma, sino porque tú dices, pero caramba, ¿por qué tú estás diciendo eso, verdad? Y dentro de esa medida, yo leo en distintos géneros, creo como que esta relación de persona, como, o sea, yo soy Daniel, ¿verdad? Pero Daniel y un autor ahí discutiendo, conversando, y uno siempre pensando si esto es o no es. Y yo creo que leer es bien chévere, leer, voy a hacer leer como hoy estaba hablando con una amiga y estábamos intercambiándonos música, y me pareció interesante porque me mandaron una música. Esta persona no vive en Puerto Rico, me mandaron una música de unos artistas, guitarristas brasileños, que yo ni sabía que existían. Como cada vez que yo estoy dando clases, mis estudiantes me hablan de una música que algunas coincidimos y otras no, y la que no coincidimos quiero investigarla, porque me crea un puente, tú sabes, de generaciones, y esa textura también es otra forma de acercarme, otra forma de leer. Así que nada, me interesa eso como habla de tu composición. Pero dentro de tu trabajo tenemos 2 obras publicadas, tenemos libros inéditos, y ella vino preparada con poemas inéditos y otras cosas inéditas que ella quiere compartir, y desde el principio me dijo, yo quiero leer lo no publicado. Me trajo Lumínica. Lumínica, sí. Ok, pues adelante, vamos a ver. Lo que pasa también, Daniel, que al publicar en distintos géneros, yo me he dado cuenta, y también tuve una profesora muy querida acá en Río Piedras que decía que los poetas se promovían de una manera distinta, ¿no? Uno carga con sus poemitas y los lee en 2 o 3 minutos. Estamos en casa de Norberto Río Piedras, Norberto González, y el fenecido Norberto González exactamente decía eso. Exactamente. Los poetas, aquí, los libros que me traen aquí son de poesía. No voy a entrar en un detalle si se venden o no, eso es un detalle de librero, pero él decía, los libros de poesía se mueven de otra forma. Pues este poema, como dijo Daniel, es de mi poemario inédito Lumínica y se titula Mar Gris. Ha dicho tu madre desde su cosmos, con un susurro como una herida escapado del recuerdo, que tu hija tiene ojos mar gris, porque cuando estabas preñada te la pasabas mirando la costa, así también el sol en su pelo. Te has parido a ti misma en versos entre silencio, conocedores de la sangre del mar y de la tierra profunda. Mujer futura, luz en la neblina,
la fuerza callada de lo primitivo, la eterna historia intestada del linaje. Antes del retoño, todos los días, solías morir un poco. Muy bien. El mar y el mal, pero el mar es un referente. Y ya hiciste una mención ahorita de que eras isleña. Estoy a lo Wilkin Roman Samot haciendo unas preguntas que haría Wilkin, pero la construcción del mar, de las aguas, es un referente importante. ¿Por qué? Ay, yo creo que era de Nicolás Guillén, no sé, porque es que leí esto hace años, pero esta circunstancia del agua por todas partes. Creo que era un poema de él, no recuerdo, pero eso se me quedó esta condición de isla, esta circunstancia de agua en todas partes, y es un hilo conector también en Parque Prospecto, porque gran parte de este libro yo lo escribí en Manhattan, otra isla. No se sentía el salitre, no se sentía el calor, la humedad, pero era esa circunstancia de agua, de mar, por todas partes. Okay. ¿Y el otro libro inédito que tienes ahí? ¿O querías leer algo más de Lumínica? No, bueno, voy a fluir. ¿Este se llama cómo? No lo quiero decir cómo se llama todavía. Ok, muy bien. Tiene que ver, también me he descubierto hablando mucho de la luz. Yo creo que tiene que ver, después de ser madre, he descubierto, me he sorprendido a mí misma hablando mucho de la luz. Yo creo que luego de dar a luz, escribiendo mucho sobre la luz. Este se titula Alumbra. Okay. Del libro, pues la propuesta que me encuentro trabajando, esta es la propuesta que no me está dejando dormir mucho. Alumbra. Avanzas por los días sin frenar la prisa, sin espacio para tu llanto, los ojos se te surcan de paciencia, de tanto ver, tus manos maduran, se vuelven ramas y florecen, te toca amamantar, secarte el sudor tras ganar el pan, restregar tu cansancio contra la vasija hasta el anochecer. En la trasnoche persigues la caricia de un verso. Escribir es lanzarte al mar en noche, nadar en el terror y mantenerte a flote. Así vencer la penumbra, así rozar con la punta del pie la arena, anunciando la orilla y atrapar el aliento, regresando firme a tierra para comprender las corrientes, el embate del tiempo, para alumbrar con letras otro amanecer. Muy bien. Gente, primero le vamos a dar las gracias a la compañera Karen Sevilla, que tiene un nombre ya, es poético, Karen Sevilla, ¿verdad? Porque Karen significa muchas cosas que yo no sé, pero Karen es como... Y Sevilla, pues... un sitio chévere de España que yo he estado varias veces allí, tenía un buen amigo que ya no está. Pero le vamos a dar las gracias porque deseamos que siga con nosotros escribiendo, como hoy que le publicamos un poema en El Pozo Antillano, y que siga participando y que siga publicando y que siga dejándose sentir. Y hay que hacer micrófonos abiertos para que tú vayas a leer allí, que de otros corillos. Y sobre todo, que yo creo que son gente que uno descubre con lo que han hecho a nivel profesional en el mundo de la administración de las letras. O sea, yo no estoy hablando si hacía otras cosas para vivir, pero en la administración de las letras, que tú dices, ¿en serio? ¿Y dónde está esta persona? Así que te damos las gracias por estar aquí con nosotros, te invitamos a volver. Invitamos a seguir publicando y de parte nuestra le damos las gracias a todos los que nos han ayudado en el día de hoy, a Wilber López, a Aida Mendoza y a la queridísima Zulmari Alberio, todos escritores, todos aquí los que componen son escritores y escritoras y gente que apoyan al Pozo Antillano, que estamos en nuestro 15 aniversario.
Tenemos un año de celebraciones y de actividades y empezamos ahora en diciembre con la primera de varias que estamos realizando para seguir, como el chiste que yo digo, administrando palabras, ¿verdad? Y publicando y dando un espacio para que la gente pueda ser conocida y documentada. Mientras se pague por los dominios y por los anfitriones, pues eternamente. El día que eso se apague, pues ya no hay, pero habrá que pensar si un día publicamos todo lo que hemos hecho en 15 años y lo ponemos aquí en la Biblioteca de la Universidad de Puerto Rico. Te damos las gracias. ¿Quieres decir algo antes de irnos? Gracias por todo lo que haces, por esta tradición, esta trayectoria. Gracias a todos los que se han sintonizado con nosotros, que sigan apoyando estas iniciativas, estos proyectos y ayudándonos a ocupar estos espacios. Y no dejen de leer, no dejen de escribir, no dejen de escucharse a sí mismos. La lectura, de verdad, somos el resultado de lo que consumimos. Vamos a consumir libros, vamos a consumir buenas letras. Pues que así sea. Un fuerte abrazo a toda la gente que nos sigue. Gracias a Karen Sevilla, gracias a Paola Estela en la producción y a la gran Ana Victoria, por estar aquí con su mami, muy calladita, muy organizada, viendo algo por las redes sociales. Será hasta entonces, nos vemos el próximo sábado. Este es el Club de Lectores, este es Daniel Nina que les habla. Será hasta entonces, muchas gracias.